al baño. ¿Cómo? Me fui al baño hace un rato. Ah, fuiste al baño, bueno. Yo llegué 3 menos cuarto. El doctor Julio Piumato está con nosotros. Vos sos abogado, ¿no? Sí. Bueno, pregunto, no sos penalista. No soy Pero penalista, no es muy fuerte. El Pero presidente te hago acá- un comentario Sí. de lo que dijo Ismael. Espera, que Ismael, fue- que tiene un comentario. que fue muy claro. Sí, Me parece, primero una cuestión. sí. Semino no tenía que esperar que termine la feria porque la justicia funcionó en enero Sí. en todo el país. Pero tenía que Hemos hecho una habilitar- campaña frente a la infamia del gobierno de decir que en enero no funcionaba la justicia, funcionó. Piumato, A lo una mejor cuestión, Semino Piumato. no tenía el amparo preparado. Pero Pero si lo hubiera Piumato decía- presentado era un tema Piumato, importante. hubo abogados que se presentaron a la justicia y no le habilitaron la feria judicial. No, por ese tema no. ¿Cómo que no? No, por Te ese doy tema el no. caso, el abogado Miguel Fernández Pastor presentó, Pero el defensor presentó y de no los le jubilados, habilitaron si la lo hubiera feria presentado, judicial. hubiera caminado. Te mando los videos de toda la actividad que hubo en enero en la justicia. Piumato, no le dándole habilitaron la razón, feria es un judicial. es un tema por este recurrente. tema. No era. La justicia funcionó para los temas que no admiten demora y la cuestión de los jubilados no admite demora. Primer Está bien, punto. pero eso es lo que vos pensaste. Dice Pero Ismael yo que te no le- estoy- pero llámenlo al doctor Miguel Fernández Pastor, jubilado, Yo te puedo abogado y toda la actividad que tuvo el Foro No tiene nada que ver, Previsional no está discutiendo durante el mes de eso, enero. no está discutiendo Pero eso. yo estoy importa. discutiendo un caso Pero concreto, no una al teoría, no una teoría. Vamos al tema de fondo, me parece que es lo importante. Lo que dijo Ismael, coincido, le faltó un tema que es trascendente, en qué agravia esta ley que a todo juicio es inconstitucional, para mí también, porque viola la Constitución, viola los convenios internacionales firmados por Argentina, en particular la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que plantea en su artículo 26 la progresividad de los derechos. Acá le quitan derecho a los jubilados. Ismael dijo claramente que si vos le sacás 90.000, 80.000, 70.000 millones de pesos, no va a ser para mejor. Esto es lo que se llama en materia psicológica y de comunicación la posverdad. Exacto. Te mienten, te quieren hacer vender que es mejor cuando la realidad es que no es mejor. Obviamente, hasta Julián de Diego lo dijo, cuando los jubilados cobren el primer aumento se van a dar cuenta de la gran estafa. Mientras tanto, muchos están obnubilados por la mentira comunicacional. Pero hay un aspecto que no se dijo y es trascendente, que no solo afecta a los ya jubilados, sino que la ley modifica la base de cálculo de las nuevas jubilaciones. Entonces, los nuevos jubilados que ya se jubilaban con una base tremenda que los llevaba a hacer juicio inmediatamente, hoy se van a jubilar con menos. Entonces, no solo están perjudicando a los actuales jubilados, sino esta ley perjudica a todos los nuevos jubilados. Esto la gente lo tiene que tener claro, porque es una quita casi de un 20%, 25% de la jubilación que venían percibiendo. Y otra cosa, más allá que no se aplique el tema del 82 móvil que dice la ley, hay una gran mentira, que ya estaba en la ley de 2009, que además la vetó el gobierno anterior, esto no es, que si hay un salario mínimo vital y móvil, Chiche, el concepto de vital, ¿qué define? Que es lo menos que puede percibir un ser humano para vivir con dignidad. Ahora, si a los jubilados de ese salario mínimo vital le garantizan el 82%, no lo consideran un ser humano. Porque puede vivir con el 0,82 de lo que vive un ser humano. ¿Está claro? Entonces hay una gran falacia. Por eso nosotros venimos planteando desde hace rato, y coincidimos con el defensor de la tercera edad, que el salario mínimo del jubilado jamás puede estar aún por debajo de salario mínimo vital y móvil. Porque si es vital, es para todos. Los jubilados no son vegetales. ¿Estás de acuerdo con eso, no, Ismael? Sí, pero en el otro punto insisto, No, porque pero es un caso concreto. Te liberamos igual, quédate tranquilo, Ismael, sé que No. No, lo único que agregaría es que no solamente se perjudica a los jubilados y pensionados,
sino también a los trabajadores con chicos, porque el Asignación cambio de la universal. movilidad afecta a los trabajadores que cobran salario familiar, por ejemplo, y por lo tanto también se ven afectados. El universo de personas afectadas por esta ley, ustedes calculen, son aproximadamente 12 millones, 12 millones de personas. personas calculamos. cual. Que es ni más ni menos que más de un 25% de la población total de la Argentina. No es No es un tema menor, no, no es es un moco tema. de pavo, como Es diría. gravísimo, sí. Ahora, un colega tuyo, Hugo Moyano, que estuvo sentado aquí la semana pasada, le pregunté, ¿por qué no se oyó a la CGT, prácticamente no se la oyó, defender el tema de la reforma jubilatoria? Y me dijo Moyano, ahí sentado como estás vos en este momento, me dijo, la verdad, se nos pasó. No, a mí personalmente no se me pasó. bueno, Nosotros sí. participamos en 2 marchas, claramente, y Estoy- siempre estoy- dijimos, A ver, siempre camioneros, dijimos camioneros. que más, camioneros es un sindicato. Vos me preguntás a mí. Nosotros siempre dijimos que más allá de la reforma laboral que tenía puntos controversiales, era una nube de ensayo que ocultaba la reforma previsional, Sí. que fue acordada coercitivamente con los gobernadores, que se les negaba el financiamiento mínimo para hacer, y el resto, no solamente los gremios, sino el periodismo. Si vos escuchás lo que se habló en los días previos hasta la sanción, a la media sanción de la reforma previsional en Senado, ningún medio de comunicación tomó cuenta de lo que significaba la reforma previsional. Chiche, Nosotros ningún somos medio, medio de comunicación. Ningún medio de comunicación. Nosotros somos medio de Todos hablaban, Nosotros los hablamos desde comunicadores, el primer día. todos hablaban, bueno, podés ser vos la excepción, no te digo, no te Perdón, escuché ese tenemos día. testigos. Pero en ¿Cuántas veces general, hablamos del hasta tema? ese momento, todo el mundo hablaba de la reforma laboral, No, si la señor, CGT se dividía, nosotros no más hablamos. los que convocaron a esa marcha ese día, que fue camionero, fue coso, hablaban de la reforma laboral. Estoy Cuando la explicando que reforma le laboral pregunté por eso. no se trataba de la reforma previsional. Estoy explicando Y no por qué había le una pregunté. definición clara de nadie. Sí, esto fue, miramos, en psicología se llama posverdad, ¿no? Sí. Vos sabés Sí, bien. en sociología se llama posverdad. en Sociología, psicología, bueno, la posverdad fue un manejo brillante del realidad. La gobierno. mentira, es una Es la manera mentira, elegante de la disfrazar la mentira con cuestiones. Esto lo hicieron. Después, fíjate, los medios reaccionaron porque tienen que la credibilidad. Hablamos de los medios masivos, ¿no? Bueno, una este vez es que un medio sancionó, masivo y acá se trató una del vez que primer se día. sancionó, hubo una semana que todos empezaron a plantear las dudas. Cuando se acercó la sanción en diputados, otra vez bajaron el nivel. Otra vez bajaron el nivel. Lo concreto y real es que acá se llevaron puesto a los jubilados, que son todos los trabajadores del país, que a la larga o a la corta van a terminar jubilándose. Pero bueno, eso fue el tema. Bueno, vamos a ir caminando, ojalá. Ojalá porque sabés funcione. que en esas cosas, cuando hay errores o hay temas de No, seguridad, en cuestan vida, en ¿no? aeronáutica no puede haber errores. Está Cuando el error, no puede haber error. Cuando el error puede ser fatal, no puede Tal haber cual, error. Chichi, tal cual. En Piumato, ¿vos vas a participar en la marcha del 22 de febrero? Sí. Nosotros ustedes participan. comprometimos, formalmente como gremio, vamos a hacer un plenario ahora para admitir, pero nosotros participamos del plenario sindical de Mar del Plata, que aprobó un documento que mucho se ha hablado de ese plenario y de todo, pero nadie habló de los contenidos de ese documento, que es un cuadro de situación. Yo en un programa de un canal colega, cuando todos atacaban, yo le decía, pero critiquemos el contenido. Algo de lo que se dice el documento es falso de la realidad que vive el país actual, que viven los trabajadores, que vive la economía. Si algo es falso, critiquémoslo. Pero no se quería hablar de eso. No, bueno, se dice quería que la marcha es como en defensa de Moyano. No, pero te por eso. pregunto. Pero hay un documento base Sí, hay un documento. que marca un cuadro de situación. Desde ese documento se agravó la situación porque continuaron los despidos, continuaron la situación. Hoy tenemos un cuadro de situación. La economía no cierra, pero no lo dicen los detractores del gobierno, dicen los que comulgan con la ideología del gobierno,
que plantean que el gobierno está falseando cifras. El otro día lo escuchaba a uno de los voceros, me he peleado muchas veces por televisión, del liberalismo económico, que es Esper, y decía que el gobierno está mintiendo con las cifras económicas. Entonces, que el esfuerzo que hace el INDEC por sincerar la economía, el gobierno lo falsea por otro lado, que es con el déficit fiscal primario. Porque al no contar los intereses de la deuda, no lo cuenta, que cada día es peor, está falseando. Ahora, esa falsedad, vuelvo a decir, es una posverdad, corre para la gilada de adentro, pero los sectores económicos, los grupos de poder que plantean invertir en Argentina, lo saben. Eso lo saben. Está dibujado. Entonces, ellos ven la realidad. Entonces, estamos falseando la realidad para generar globos de colores para los argentinos, pero hay una realidad económica que nos cierra. Entonces, frente a esa realidad que nos cierra, inversiones que nos llegan, porque evidentemente el capital financiero internacional es especulativo. Cuando acá se puede hacer el festín de inversiones sin arriesgar un peso, lo hacen. ¿Quién va a venir a arriesgar en un proyecto productivo? Aún cuando sea tentador, nadie. Corren, invierten en otro lado. Esa es la realidad. En esa realidad, sí, Chiche, en esa realidad de la Argentina, ¿cómo la tapamos? Buscamos chivo expiatorio. Entonces salimos a atacar al sindicalismo, porque en el fondo, y lo recomendaba, lo reconoció un economista muy sincero, demasiado sincero, que decía que el sueño de él era que no existieran sindicatos. Ahora, no era para beneficiar a los trabajadores. Si no existen sindicatos, no existe democracia en la Argentina, Chiche. ¿Sabes por qué, Chiche? Porque el sindicato es un elemento central de la democracia. En el siglo XVIII, Montesquieu ideó para el Estado, frente al Estado autoritario, frente a las monarquías, ideó el sistema de equilibrio de poderes. Los tres poderes, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, que se controlaban mutuamente. Eso generó todo el esquema de la democracia moderna en el Estado. Sí. Cuando vino la segunda revolución industrial en el siglo XIX, ¿qué pasó, Chiche? El capital se concentró. Entonces, frente a eso, en el plano económico y social, había que equilibrar para que la democracia existiera. ¿Y cuál fue el equilibrio? La aparición de los sindicatos. Entonces, hoy el capital está más concentrado. Si no tiene un correlato social en una organización sindical que compense la concentración económica, no hablemos de democracia. Independientemente de esta clase, no que te agradezco, lo sé, y celebro que encuentres la tribuna para expresarlo, me parece muy interesante y todo el mundo está de acuerdo en esto. Lo que digo es que, como hay ejemplos de sindicalistas que se han aprovechado de sus sindicatos para hacerse ricos, fortunas incalculables, tenemos varios ejemplos, lo que dicen los detractores es: muchachos, esto es para apoyar a Moyano en su guerra con el gobierno. Lo descartás de plano, vos decís, esto es para apoyar, digamos, los reclamos legítimos. Perdón, si los ataques al sindicalismo fueran para beneficiar a los trabajadores, no estamos hablando de un tema. No habría esta ley que está a todas claro que perjudica a los jubilados, no habría leyes que perjudican a los trabajadores, no habría presión como se ve en los últimos años donde los trabajadores perdieron las paritarias. El gobierno sería el que dice: los dirigentes les impiden que ustedes tengan mayor justicia, yo les demuestro. ¿Qué es lo que hizo Perón en el 45? A los dirigentes que se oponían porque estaban en la entente Braden-Stalin, o para decir Roosevelt-Stalin, Perón le decía: no, acá está el tema, y les proponía mejoras concretas a los trabajadores, no eran palabras. Si el tema fuera mejorar a los trabajadores, los dirigentes sindicales que corporativamente se niegan a que los trabajadores tengan ventaja, serían dejados de costado fácilmente. Ahora, yo te pregunto... Acá el tema que se elige, y precisamente se elige a los dirigentes que defienden a los trabajadores. Se toman elementos realmente... Yo te digo... El Pata Medina no defiende a los trabajadores. Pero el Pata Medina, pero vos ves que acusen al gremio de la UOCRA. No. Y
2 seccionales de la UCRA cuestionadas. Bahía Blanca y cosas. Y está el candelo de la Pero UCRA. Gerardo Martínez ayer no estuvo. No, pero bueno, no estuvo. ¿Y por qué no estuvo? Porque bueno, no quiere preguntate por qué no estuvo. Pero yo tengo buena relación con Gerardo. Pero acá el que se Por porta algo, bien con ¿no? el gobierno no pone. Entonces, son 2 seccionales de la UCRA. El que tendría que estar Hoy los diarios destacan que la UOCRA no estuvo. Perdón, el que tendría que dar respuesta es la UOCRA. Sí, está No bien. me vengas a mí a hablar, No. vos a mí a hablarme de seccionales de judiciales. Sí, A camioneros hablarle de seccionales de camioneros. Pero si vos hablás de casos que tienen que ver con un sindicato, cuestiona a ese sindicato. No el cuestiono tema nada, del estoy SOMO, preguntando. el tema del SOMO. ¿Quién denunció? Lo denunció el gobierno, lo denunció, lo denunció Caña. El sindicato. Ocaña había denunciado a Macri, acordate, y después se dedicó, borró los Twitter, todo. No, lo denunciaron los propios trabajadores. ¿Qué hizo el gobierno? Intervino con la mano de la justicia y hay una cuestión que investigar que no solo compromete a Triaca, sino compromete a la interventora, hoy senadora de la provincia, y compromete al juez federal que intervino, que están todos manchados por eso, porque primero, entregaron a los trabajadores, porque le dieron todas las concesiones que querían los armadores de buques. Segundo, vaciaron el sindicato y la obra social en una intervención larga y quisieron apadrinar una conducción propia. Y los trabajadores son tontos, No se lo Chiche. ¿Qué hicieron? Votaron a los dirigentes que denunciaron la corrupción. Pero no me hablo de otros gremios, porque vos querés hablar de otros gremios. No, pero yo Estás hablando de otro me gremio. llamaste algo, si era para defender a Moyano, yo te digo que no. Bueno. Mira, lo decía el otro día, a Moyano salieron Moyano, Acuña y Barrio Nuevo. ¿Vos sabés en la cueva esa de facturas truchas, todos los que están implicados? No te digo gremio que son más de 100, Sí, sino empresas, sí. dirigentes políticos, hay un montón implicado. Pero ¿sabés cuándo aparece lo de las facturas truchas? Ahora en enero, para tapar que las denuncias que estaba recibiendo el gobierno. No hubo ningún acto procesal de los 2 jueces intervinientes. Los allanamientos o pedidos de información son del mes de abril, de mayo y junio del año pasado. No hubo ningún acto ¿Vos procesal. tenés facturas truchas ahí? No, yo ninguna. No, ninguna. Yo no estoy implicado. Por eso hablo con tranquilidad de espíritu y sin tener intereses comprometidos. No hubo ningún acto procesal que justifique que sea una noticia en enero denunciar la causa de las facturas truchas. Sí. ¿Entendés lo que te digo? Bueno, todo el mundo utiliza esas cosas, sí, obviamente. Pero 8 uno meses sabe. atrás, Sí. ¿viste? Vamos a hablar de los nazis, del juicio de Nuremberg, no, hablemos del presente. que hay. Te quiero hacer una última pregunta y tiene que ver con la justicia. El presidente... Pero por eso te digo, está Que a mí me clarito, quedó está clarito. clarito que la convocatoria del 22 que adhirió la CGT, no una CGT partida, de 35 miembros del Consejo Directivo, habían 28 en la reunión, que votaron que la CGT adhiera. No sé qué es. Nos están saludando ahí, qué sé yo. Bueno, a vos, Chiche. Sí, ¿qué quería? Y sos popular, Chiche. Muy popular. Pero te queda claro a tu pregunta. Totalmente claro. Una última pregunta te quiero hacer y tiene que ver con las imágenes que habrás visto recién cuando el presidente recibe al policía Chocobar. Y me gustaría saber qué opinás. De alguna manera, bueno, la justicia sabe que lo procesó a Chocobar, ¿no? Sí, bueno, eso hay que meter... todas estas cosas se usan como ¿Vos creés efecto y acción. ¿Vos creés que es una utilización política? Sí, yo creo que una utilización política. A mí, no, el tema de la seguridad es un tema que tiene responsabilidad principal el gobierno, ¿no? Y se le achacan a la justicia. Lo que tienen que prevenir en toda política, no solo de seguridad, en todo, en salud, en educación, lo que vale es la prevención. Sí. Cuando uno llega al efecto, ya perdió la pinta de la batalla, ¿no? Entonces, en este caso, no lo conozco en profundidad. Creo que acá se hace, por la posverdad que te decía, se hace un uso de las noticias para adaptarla a las circunstancias. No conozco el tema. La justicia, muchos dicen que actúe la justicia. Sí. En muchas cosas, cuando la cosa los afecta, dice que actúe la justicia. Cuando la justicia actúa, los que se sienten afectados la critican. Pero Patricia Burri creo que
enfrió un poco el tema, dijo que van a ayudarlo legalmente al policía, nada más. Por eso, a ver, yo escuché recién, no estoy en el tema tanto, que disparó un tipo a 200 metros de distancia por la espalda. Sí. Bueno, tendrá que demostrar que no tenía otra posibilidad, ¿no? ¿Me entendés? Porque disparar a alguien por la espalda a 200 metros no creo que sea la función de seguridad, ¿no? Me imagino. Por eso, creo que al delito hay que combatirlo y en todas sus expresiones, vuelvo a decir. Porque hoy estamos en una situación de inseguridad, lo siente, y el gobierno no responde, no tiene medidas, porque para la inseguridad primero hay que hacer un cuadro. Gran parte de la culpa es de la justicia. No, eso es lo que dice el gobierno. No, eso es lo que Pero si el gobierno, la justicia no tiene la prevención, mirá. La prevención no. Nosotros tenemos la puerta giratoria. Pero la puerta giratoria la tiene la justicia. No, pero Chiche, no caigas en lo mismo, no caigas en la posverdad. Chiche, acá el tema central, la responsabilidad de la seguridad la tiene el gobierno. Sí. Si el gobierno no puede garantizar seguridad a los ciudadanos, la justicia actúa sobre las consecuencias. Pero la policía dice lo siguiente. Hoy hay que evitar que maten a una persona. Pero Piumato, la policía dice lo siguiente. Pero la policía, la fuerza de seguridad está. Hoy la justicia está atada de mano. Hoy la justicia no tiene. No, hoy la fuerza de seguridad en su mayoría están sospechadas de corrupción. Hay datos claves. Entonces, nosotros impulsamos que haya una policía judicial. Sí. Que la justicia tenga equipos de investigación que le garanticen que cuando un juez decide un operativo, los delincuentes no se enteren antes, porque los que iban a hacer el operativo les avisaron. ¿Está claro? Esto es lo que grita la justicia. Lo más fácil a la justicia que no puede defender es echarle la culpa de todo. Y no te digo que todos los jueces, porque tuvimos una fiscal Fein, que todos los fiscales sean perfectos. Pero la mayor responsabilidad de seguridad la tiene la justicia. Es una posverdad decir que la culpa de la seguridad la tiene la justicia. Es una posverdad. No, la culpa de la inseguridad no la tiene la justicia. Lo que te digo es que muchos policías dicen que ellos meten en cana a los tipos y la justicia... Pero el problema no es que meten en cana a los tipos, el problema es que la mayoría de los tipos que delinquen, tanto los que están presos, los que están en libertad, lo dicen en zona liberada, administrada por la Fuerza de Seguridad. Decime, ¿cuántos libera la justicia y cuántos trabajan para la Fuerza de Seguridad? Esto es lo que hagamos esa ecuación. No tengo la cuenta hecha. Pero yo te voy a decir que si la haces, te vas a encontrar dónde está el problema. Entonces, que la ministra de Seguridad no patee la pelota al córner. Que asuma la cuestión. La seguridad no es responsabilidad de la justicia. La seguridad es responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional y de los Poderes Ejecutivos Provinciales. La justicia actúa sobre los efectos de la inseguridad. Sobre los efectos preguntar una cosa. Que una de las cosas que dijo el presidente Macri en la reunión que tuvo hace instantes con Chocobar fue que van a promulgar un cambio cultural de los jueces para que actúen como tienen que hacer y no los liberen como están haciendo. No, tiene que depurar las fuerzas de seguridad, porque es la misma lógica, es la posverdad, es tirar la pelota al córner. En lugar de hacerse cargo de la responsabilidad del gobierno, que es la seguridad, la educación, le echa la culpa a la justicia. Claro, lo que quisieron remarcar es que no fue legítima defensa. Mirá, que fue hoy yo te puedo decir que los jueces no pueden actuar como debieran, y estamos hablando no en los temas de seguridad diarios, sino en los temas de seguridad estratégico, que es el narcotráfico, la corrupción, el lavado de dinero, porque no tienen leyes que les permitan actuar. También, ¿y quiénes manejan el Congreso? ¿Lo maneja la justicia o lo maneja el gobierno? Yo creo que el Código Penal alcanza para todo. Por eso nosotros... El Código Penal alcanza para todo. No, pero hay que modificar cosas porque hay leyes que no permiten. Fíjate vos, te doy un ejemplo. Nosotros hemos creado el CIPGE, Centro de Información de Proyectos hacia la Justicia y Política de Estado. Porque queremos desmitificar esto y empezar a marcar los proyectos en general para que la justicia pueda actuar como se debe. Porque hubo lavajato en Brasil, porque tiene analizar la legislación que tienen en Brasil. Cuando la cosa llega al juez Moro, ya la investigación estaba hecha. Sí. Analizar la legislación que tienen en Estados Unidos para combatir
el crimen organizado. Y acá no está esa legislación. Acá el crimen organizado, cuando actúa la justicia, se enteran antes que el juez. Demasiado tomada por el poder. Está politizada. Está muy politizada la justicia. Y por eso mismo. Y Hay bueno, muchas entonces el poder corporaciones político... y hay muchas corporaciones que han hecho pie dentro de la justicia. Por eso- y muchos jueces tienen teléfono fácil. Por eso el poder Por eso político... los servicios públicos tienen vos lo mucho, dijiste claro. mucho teléfono para Por eso el poder político no le puede echar la culpa a la justicia. Piumato, pero algo hay que hacer. Mirá, los latinos decían... Mato, vos sabés que los romanos... los consumidores nos han... Los romanos sufrido tenían un mucho dicho, esto, perdón, los romanos tenían un dicho, y en eso dejaron muchas cosas buenas. Nemo propiam turpitudinem allegam potes. Nadie puede alegar su propia torpeza. Entonces, que La digan, justicia es tampoco. posverdad, es falsear la realidad, pensar que el problema de la Piumato. seguridad es la justicia. El Piumato, problema de la yo quiero seguridad hacerle una es la sola falta pregunta. de política del gobierno. ahí la- No todo es de este gobierno, Está bien. vienen de todos los gobiernos. Tenés Y que no ser de más este corto, signo, Este gobierno porque el lo gobierno mismo- tiene Pará, mucha fuerza con paren el un Poder cachito, Judicial. paren un cachito. Lo lleva de la nariz el Poder Paren Judicial. un este cachito, gobierno. chicos, paren un cachito. Piumato, vos sos un tipo muy interesante, larguero, así que contestá más corto. ¿ok? Ahí tiene una pregunta. Piumato, yo quiero hacerle una pregunta respecto al Poder Judicial. ¿Ustedes están evaluando en el Poder Judicial adherirse a la medida que tomó el presidente Mauricio Macri respecto a los familiares en el Estado, de prohibir los nombramientos de familiares de funcionarios en el Nosotros Poder Judicial, estamos contra- sabiendo que el Poder Judicial hay un alto grado de nepotismo? Nosotros estamos a favor del ingreso democrático, cuestionamos la ley que sancionó el gobierno anterior porque era una cosa y le puso la ventana para que entraran como pasó el Ministerio Público Fiscal. Nosotros generamos ingreso democrático, que todos los ciudadanos ingreso tengan la misma democrático? posibilidad Por de ingresar concurso. a la justicia, por concurso y por idoneidad. No se van a adherir. Donde mejor se dio esto, que fue en el Ministerio Público de la Defensa, que hoy cabeza la doctora Estela Mari Martínez, tenemos las experiencias más concretas de cuánto mejora la justicia el ingreso auténticamente democrático. No se Por adhieren, eso Piumato. Estamos La respuesta contra es el no. nepotismo, pero perdóname. La respuesta es no. Pero perdóname, el gobierno, vamos a la posverdad. El gobierno, la posverdad, no solo son los parientes, sino son los amigos. Veamos las licitaciones, los que las ganan, todo, y vamos Pero a ver. estoy Porque el preguntando por el Poder Judicial, el que Piumato. maneja un presupuesto determinado, no solo, pero no lo son maneja el Poder 40, Judicial, no son 40 parientes. pero el tema es que él no maneja el Poder Judicial. Yo no manejo, yo no manejo bueno, el gremio. es el gremio. A ver, es el gremio de los No, pero sindicatos. no tiene que ver, el gremio, Chiche. perdóname, Pero tenía una pregunta. como gremio, nosotros queremos ingreso democrático, no que ingresen por apellido, Eso no sino es- ingresen por capacidad. Bueno, ¿Te queda bien. claro? Bien. Está bien. Bolucho, ¿vos querías una pregunta? ¿Querés? A ver, le abren el micrófono, porque si no, no se entiende. Sí. Tenemos un último momento porque ha renunciado la mujer de Triaca. Ah, está bien, está bien. Ha renunciado la mujer de Triaca, ha presentado una carta, de acuerdo a lo establecido por el señor presidente de la Nación, en el decreto Bueno, 9318, cumplió con me la dirijo a ley. ustedes a fin de presentarle mi renuncia al cargo de subsecretaria de Coordinación Administrativa designada mediante el decreto 1997. A partir Está del bien, 2 de lo que febrero ya no va a correspondía. estar trabajando en el... Lo que correspondía. Ahora, vos tenés que ver cuántos ingresaron, cuántos se van, y entonces para ver Ingresaron cuál una es el bolsa. resultado. Hay mucho nepotismo en la ¿Cuál es el justicia, resultado? Piumato, ¿no? Pero ¿Cuál no es el representa- pará, resultado? pero te voy a aclarar lo siguiente. Piumato es de los trabajadores de la justicia, no es la Pero por eso mismo sería una medida que lo involucra directamente No, a pero Piumato. no tiene nada que ver con el Pero sindicato. no tiene, la justicia es un poder independiente. La justicia hay que dejarla trabajar y no quererla condicionada como quiere hacer el gobierno permanentemente. No todos los gobiernos. La justicia es un factor fundamental para el equilibrio de poderes. Si no hay justicia independiente, es muy difícil que haya democracia Piumato, real en la Argentina. Piumato, yo te agradezco ¿Me mucho entendés? la gentileza. Yo te voy a empezar, hay que hacer coaching con vos. Sos un tipo interesante, pero es larguero. Te encanta hablar, te oís vos mismo. Estamos. Gracias. Bueno, Chiche, un placer. gusto.